Pero va a salir bien porque lo que estamos hablando acá es de ideas, es de acuerdo, es de cómo conversar. Y está chévere también que podamos conversar y decirnos las cosas como se están diciendo acá. En esta ocasión nos convoca un panel sobre confianza, un panel que hemos llamado ¿Cómo encontrar confianza entre el gobierno y el sector privado? Y yo, como Marta lo contó, soy el director del servicio informativo de Caracol Radio, así que tengo el defecto profesional de buscar noticias cada vez que puedo. Y evidentemente hay una enorme noticia que ha ocurrido hoy acá en esta sala, acá en Villa de Leyva, que es la oficialización del Acuerdo Nacional en sus 5 puntos. Como estamos hablando en este momento, vamos a hablar en este momento de esa generación de confianza entre el gobierno y el sector económico, quiero hablar específicamente del punto 4 de este acuerdo nacional que hemos conocido hoy, que está titulado justamente Crecimiento económico con equidad, transformación de la economía, un poco para que esta sea nuestra línea de base con la cual vamos a hablar y vamos a pensar cómo podemos llegar a esto, si vale la pena llegar a esto, qué le falta a esto que nos está planteando el gobierno colombiano. Ese punto del acuerdo dice: consideramos fundamental transitar de una economía con alta desigualdad y desempleo hacia una economía productiva, incluyente y equitativa que proteja y conserve la naturaleza y cuya competitividad esté basada en la educación, el talento, la tecnología y la conectividad, la transición energética, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del Estado social de derecho. En ese sentido, creemos que se puede avanzar de manera concertada en el impulso al desarrollo rural integral, así como en el fortalecimiento de una agroindustria compatible con el cierre de las brechas de desigualdad y la protección de nuestros recursos naturales. Asimismo, impulsar el fortalecimiento de la industria estratégica con innovación, estándares de competitividad y políticas de crédito y fomento a sectores estratégicos como el agropecuario, el industrial y el turismo para jalonnar la economía y el empleo. Esto es lo que nos están proponiendo, esto es de lo que queremos hablar y ya hay varios pasos que hemos visto con el sector de las telecomunicaciones, con el sector financiero, en general con el manejo de la competitividad colombiana y por supuesto con la tarea que el presidente Gustavo Petro le puso a la directora del DAPRE, Laura Sarabia, de acercarse a los gremios y de acercarse a la empresa privada para construir este acuerdo nacional. Empezamos entonces con los 2 minutos que tiene cada uno, voy a empezar en el orden en que estamos sentados. Fabián Hernández, el CEO de Movistar. ¿Qué piensa usted, Fabián, de este ambiente, de cómo genera esta confianza entre el sector privado y el gobierno? Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y para ir muy directo al punto, yo creo que la confianza entre el sector privado y el sector público siempre ha sido fundamental históricamente para el desarrollo de todos los proyectos. Yo creo que lo primero que se tiene que trabajar es poder ser conscientes de que tenemos muchas brechas por cerrar. Y estamos en un momento en el cual nunca hemos tenido tantas posibilidades para cerrarlas como es el actual. Tenemos tecnología, tenemos talento y muchos elementos para cerrarlo. Si nosotros nos centramos en la desconfianza, creo que ahí tenemos un reto grandísimo. Tenemos que centrarnos en hacer. Yo creo que el reto más grande que tenemos nosotros es poder empezar a construir proyectos. La iniciativa, no sé si es la de La Guajira, lo que pasó con el sector financiero, lo que ha pasado con nosotros en poder generar cambios de política pública para que el sector crezca, son ejemplos de que se puede construir y se puede hacer. Lo que se plantea en el número 4 que mencionaba Alfonso, que es absolutamente virtuoso. Yo creo que se pone el punto y no hay que decir qué le falta, no hay que decir qué tiene de malo, lo que hay que decir es qué hacemos para hacerlo realidad, qué hacemos para dar una transición tecnológica, qué hacemos para aprovechar la digitalización, qué hacemos para una transición verde, qué hacemos para una transición social. En eso es lo que hay que trabajar ahora. Y creo que voy a traer un concepto de lo digital y es, ¿cuál es el mínimo producto viable? Hagamos un proyecto, uno, al menos uno que salga. Y ya yo creo que a partir de eso empezamos a generar una dinámica de ejecución, una dinámica de confianza si se quiere, pero yo creo que eso es lo que nos va a generar a nosotros ponernos en otro nivel. Se decía ahora claramente que se necesitaba los recursos de inversión pública y de inversión privada. Hay muchas brechas del país que hoy, sumando los recursos públicos y privados, no alcanzan para cerrarse. Entonces nos toca poner mucho más soluciones, muchos más elementos para poder cerrar esas brechas. ¿Por qué la gente tiene desconfianza? Pues porque como sociedad hemos demostrado muchas veces que no hemos sido virtuosos en cerrar las brechas. Hoy el país, cerrar la brecha de hambre
Hoy nos debería dar a todos pena no poder tener brecha de hambre con tantos recursos. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos la oportunidad de poder nosotros trabajar conjuntamente, trabajar de la mano. Creo que la propuesta del ministro Cristo es bastante buena. Hay una propuesta sobre la mesa, el punto 4 y el punto 5, que en el cómo también me parece muy virtuoso en hablar con argumentos, en hablar con cifras, que eso nos permite construir. Entonces creo que es fundamental trabajar en el hacer, trabajar en ese producto mínimo viable, y si ese punto 4 es esa primera semilla, pues más que suscrito. Gracias, Fabián. Este módulo, les recuerdo, es cómo generar confianza para crecer más. Crecer, eso es lo importante que planteamos acá, y por eso vamos a hablar de competitividad, y por eso está acá Ana Fernanda como presidenta de este Consejo de Competitividad. Así que su participación inicial, Ana Fernanda. Gracias, Alfonso. Bueno, primero agradecer no solamente la invitación, sino que generemos este espacio año a año. Yo voy a decir cosas que quizás suenan menos románticas que las que normalmente decimos en estos escenarios tan optimistas. Nosotros vamos a demorar décadas construyendo confianza, porque ustedes acaban de oír en un buen recuento en el panel anterior todas las heridas que hemos traído y que hemos construido durante años. Dolores que están en la historia de su familia, senadora, dolores que están en la familia. Yo creo que si les pido que por favor levanten la mano, o sería más eficiente si al revés les digo, levante la mano a alguien que no haya sufrido a manos de la violencia en Colombia, no creo que haya muchas manos que se vayan a levantar. Este es un país llenísimo de traumas. Construir confianza en un país que tiene tanto dolor y que ha sido protagonista de tanta desigualdad, de una vez les presento las cifras, es muy difícil. Nosotros el año pasado trabajamos precisamente el Informe Nacional de Competitividad alrededor de la confianza. La desigualdad, el no parecernos, trabaja muy en contra de la confianza interpersonal. Y además estamos en una región, Latinoamérica es la región del mundo donde menos confianza interpersonal se tiene. Y esa es la realidad con la que trabajamos. ¿Cómo la construimos? Así, porque hoy estamos sentados aquí conversando con personas que probablemente hace una década no hubiesen estado en el Festival de las Ideas. Y eso es una cosa virtuosa, pero eso no se va a resolver en 3 meses, ni en 2 años que nos quedan de gobierno, ni la semana entrante. Y necesitamos crecer un poco más rápido, Alfonso. Entonces, no estamos de acuerdo en los cómo, no estamos de acuerdo en ese sistema, y por lo tanto sentarnos en la mesa y pensar qué vamos a lograr cerrar esa distancia no va a ser posible. Porque el qué, yo creo que es indebatible. Acabamos de oír es decir, no nos faltó epíteto posible: sostenible, natural, verde, incluyente. ¿Quién podría debatirlo? Pero los cómo no son triviales, porque además los cómo están muy cercanos a lo que para nosotros es nuestra identidad. Decía la representante Juminado hace un rato que es que las matemáticas y las cifras, y claro, yo allá sentada digo, claro, las matemáticas, las cifras, porque para mí ese cómo es central a mi identidad, me toca mis emociones, y por lo tanto cuando me siento a la mesa me cuesta trabajo soltar esas ideas, y por eso nos vamos a demorar mucho. Pero me fascina la propuesta de Fabián, mínimo producto viable. Nosotros, ustedes no pueden, si se esperaran a que todas las cosas que sacan fueran perfectas, no saldrían jamás al mercado. Algunas salen más o menos perfectas de lo que quisiéramos, pero en todo caso. Por lo tanto, lo que hoy en día está ocurriendo, pero tiene que ocurrir más, es que nos sentemos en la mesa en las tareas que sí podemos hacer. Yo no estoy muy segura que de esas mesas nos levantemos confiando los unos en los otros, no aún. Pero sí hay unas tareas en las que nos podemos poner de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, en el 2026 este país se va a apagar. Necesitamos destrabar los proyectos. Los proyectos están trabados, estamos identificando en un tablero blanquito cuáles son las trabas, estamos trayéndolos a la mesa. ¿Quiénes estamos participando? Todos. ¿Por qué? Porque nos toca, porque ninguno se quiere apagar, y eso va más allá del qué y del cómo. ¿Eso lo vamos a poder hacer en todos los frentes? No. Fíjense que las reformas no lo hemos podido hacer, porque en las reformas no hemos logrado en muchos casos mínimos productos viables que acerquen las posturas. Entonces, pues por ahora vamos a tener que centrarnos en aquellas tareas en las que sí nos es posible. Y no son miles, y no son todas. Y yo en ese sentido soy escéptica de que el acuerdo vaya a ser tan amplio, pero confío
en que por lo menos lleguemos al 2026 con energía y les parecerá poco, pero les prometo que a los millones de colombianos que no se sientan en este Festival de las Ideas les importa profundamente que nosotros seamos capaces de seguir produciendo y creciendo en este horizonte de tiempo. Gracias, Ana Fernanda, y ya vamos encontrando consensos iniciales. Este propósito, porque sigamos encendidos, lo que plantea Fabián también de un proyecto mínimo viable también, y vamos a seguir escuchando estos primeros planteamientos ahora con el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora. Adelante. Gracias, Alfonso. Muy buenas tardes para todos. Un gusto compartir este panel con ustedes. Yo creo que Ana Fernanda y Fabián nos acaban de plantear un panorama que es muy claro. A ver, no hay un acuerdo, no se logra acuerdo si no hay confianza y no se logra confianza si no hay diálogo. Y la verdad es que nuestra comunicación y nuestro diálogo como país está muy roto. Está muy roto porque yo veo unos diálogos en que no somos capaces de centrarnos en esas cosas que realmente nos importan. Y yo estoy de acuerdo con Ana, o sea, no podemos ser diciendo que aquí esto va a cambiar en 2 meses, cambiando la postura, pero sí podemos encontrar esas capacidades de dialogar sobre ciertos puntos. Y aquí nos planteaban confianza, en este panel, confianza para lograr un mayor crecimiento. Yo les quiero contar la experiencia que tuvimos desde el sector financiero con el tema del Pacto por el Crédito. Ustedes recuerdan muy bien que el Pacto del Crédito surge después de un proceso de una propuesta de una inversión forzosa. De una inversión forzosa que tenía una intención clara, y era que se irrigaran más recursos a la economía para generar dinamismo económico. Eso es una cosa con la que podemos estar de acuerdo. ¿Y cómo logramos el Pacto sobre el Crédito? Partiendo de ahí, de ese punto, de lo que queremos es común. La forma como lo queríamos hacer no estamos para nada de acuerdo. Se lo dijimos al gobierno nacional, con Laura varias veces, dijimos, la inversión va en contravía de eso que ustedes quieren. Eso no va a producir lo que quiere. Y pudimos sentarnos. Y hubo un diálogo que no fue fácil. No fue fácil porque empezamos a poner argumentos y un poco había desconfianza de que si el sector financiero sí lo va a hacer. Es más, yo creo que todavía hay desconfianza de si eso va a suceder o no va a suceder. Pero logramos sentarnos con ese objetivo. Mire, la economía necesita que le irriguemos más crédito. Y nosotros dijimos, a nosotros nos interesa. Entre otras cosas, porque ese es nuestro negocio. Eso es lo que hacemos. Esa es nuestra actividad. La inversión forzosa que lograba llevar recursos no era el camino. Y fueron unas conversaciones muy difíciles, de mucho tiempo. Y todavía nos falta seguir generando las acciones concretas. Pero sí se puede sobre temas concretos cuando tenemos claro el objetivo común. Yo cuando hablo de transición energética, yo digo, pero ¿quién no está de acuerdo en que tenemos que hacer una transición energética justa? ¿Por qué no empezamos a hablar en los cómo? Ya no en el discurso de la transición, que sí, se pueden hacer los discursos, pero ¿cuáles son los proyectos concretos de transición energética justa? La peor transición energética es quedarnos sin energía. Esa es la peor de todas. Por lo tanto, como país vamos a tener probablemente que aceptar cosas. ¿Dónde está ese diálogo? Ya he visto varias personas con mucha capacidad diciendo, mire, vamos a tener que generar con carbón en Colombia porque es el combustible más barato. ¿Dónde se está dando esa conversación? ¿Y es el ideal quemar carbón para generar energía? No, pero lo mejor es, pero ese diálogo como país hay que tenerlo. No estamos teniendo esas conversaciones sobre temas concretos porque no somos capaces de sentarnos a hablar. Y quiero terminar con una cosa. Y no es solamente por el gobierno nacional. Yo creo que desde el sector privado también tenemos una desconfianza profunda. Y desde el gobierno también. Cuando uno se sienta a la mesa con esa prevención de lado y lado, es muy difícil que podamos llegar sobre temas concretos. Entonces yo acojo lo que decía Fabián y Ana Fernanda sobre temas concretos, pero buscando el objetivo común. Gracias, Juan Carlos. Además, muy importante escuchar cuando él hace parte de un ejemplo concreto de un acuerdo ya en marcha, que es ese acuerdo de la financiación y que nos anunció recientemente el gobierno. Y buena parte, por supuesto, de ese éxito de la concreción del acuerdo nacional, particularmente con el sector del empresariado, tiene que quedar en las manos de Laura Sarabia, la directora del DAPRE, por la designación que le hizo para esa tarea el presidente Gustavo Petro. Así que la escuchamos, Laura. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con todos ustedes. Yo creo que el acuerdo nacional, no debe ser tan amplio, porque no nos vamos a poder poner de acuerdo en todo.
Un acuerdo nacional no es un acuerdo total. Y porque acuerdo nacional debe ser realista y debe ser leal con la ciudadanía. Un acuerdo nacional no puede decir que vamos a acabar la violencia del país en 2 años. Una violencia que lleva 30 años, incluso más. Entonces, yo sí concuerdo con Ana Fernanda en que hay realidades de nuestro país que no van a cambiar con un acuerdo nacional. Ojalá fuera así tan fácil. Ojalá tuviéramos una fórmula mágica para el acuerdo nacional y fuera tan fácil como sentarnos en un escritorio y resolver una ecuación. Yo creo que el acuerdo nacional no está en un papel. El acuerdo nacional está en proyectos específicos, está en la microgerencia, está en la ejecución. Acuerdo nacional es sentarnos con el sector energético y revisar proyecto por proyecto a ver dónde está el cuello de botella. Cuello de botella que no se creó en este gobierno, cuello de botella que viene desde licencias ambientales o consultas previas que llevan más de 5 años en trámites. Acuerdo nacional es revisar qué hacemos para hacer una transición energética en el sector de hidrocarburos, es hablar con el sector de gas de cómo buscamos para que haya un abastecimiento total en el país. Acuerdo nacional es tener claro la realidad de la salud en el país y cómo sentarnos con las EPS, con las cajas de compensación, con los medicamentos, con los pacientes y entre todos buscar cómo buscamos ese modelo. Yo concuerdo que aquí todos sabemos el qué. La diferencia es el cómo, pero partimos de la idea de, yo creo que debemos de desconfiar el uno del otro. Y creo que la apuesta está aquí. Aquí en este sitio hay de todos los colores, sabores, posiciones. Aquí confluimos todos y ahorita en el almuerzo uno veía en las mesas y ahí no había partidos políticos, ahí no había gobierno, sector privado, Congreso. Había gente que le está apostando a nuestro país. Y el acuerdo nacional es eso, apostarle a Colombia. Acuerdo nacional no pasa por un papel donde digamos muchas cosas, sino es en la microgerencia y en cómo le apostamos al país. Yo creo que aquí hay una cosa que nos une y es, todos queremos que a Colombia le vaya bien. O sea, creo que decir que no queremos que haya inversión extranjera es un error. Decir que este es un país en el que no se le puede confiar es un error porque alejamos el turismo. Decir que este es un país que es inviable visitar es un error. Y eso no es un error solo del gobierno nacional, este es un error de todos. Y yo creo que este país tiene grandes apuestas y grandes cosas que reconocer. Hay avances en conectividad, hay avances en agendas de competitividad, hay avances en el sector financiero. Y yo creo que cuando hablaba el doctor Mora del acuerdo con los bancos, realmente fueron discusiones difíciles, pero no dejamos de discutir. Y nos sentamos y aún así volvíamos a la siguiente reunión sabiendo que era difícil y no con la garantía de tener un acuerdo, pero con la convicción de que esto era necesario para el país. Y eso es lo que deberíamos hacer en cada sector y esa es la apuesta que tenemos con el ministro Cristo, con todo el gabinete y la invitación que siempre está. Siempre habrán diferencias, no va a ser un acuerdo total, pero esa es la clave del acuerdo nacional. El acuerdo nacional debe ser por proyectos y se construye en el día a día. Ahora, muchas gracias. Creo que estamos, creo, encontrando un consenso acá en el panel de la necesidad de empezar a bajar el acuerdo nacional a cosas prácticas, concretas, rápidas. Y yo creo también que muchos colombianos, como decía Laura, que hemos visto durante mucho tiempo tantos problemas en el país, nos llenamos un poco de angustia porque este acuerdo nacional, primero, en este gobierno es un planteamiento que lleva ya 2 años, pero en la historia de Colombia pues lleva muchos años. Acuerdo sobre lo fundamental lo llamaba Álvaro Gómez hace quizás 30 o 40 años. Y el acuerdo general que mencionaba acá ahora el senador Uribe también con la Constitución del 91. Entonces, ya hablamos del acuerdo de financiación que lo conocemos, hemos hablado de la posibilidad de hacer uno, Ana Fernanda planteaba el de energía, así que de manera abierta a los cuatro les planteo, ¿por qué no intentamos pensar en este momento en qué nos deberíamos concentrar para empezar a materializar ese acuerdo nacional? Una idea concreta en este Festival de las Ideas, un punto en el que podamos pensar que en el corto plazo veamos resultados para el país. ¿Quién quiere? Fabián. Gracias. No, yo creo que
Lo primero es velocidad, yo creo que la velocidad es bastante importante. Y yo creo que lo que mencionaba Laura, digamos, rescato un tema y es cada sector escoger un tema, nada más un tema. Yo creo que eso es fundamental. Si no se escoge un tema concreto para poder avanzar, uno no nada más en cada sector, yo creo que eso puede funcionar. Y no tenemos que esperar que si es el próximo gobierno, que si esperamos el próximo presupuesto, que si esperamos, no, es ya. Yo creo que eso tenemos que empezar a implementarlo ya porque los retos son grandes. Y lo otro yo creo que es fundamental es recuperar la palabra. Yo creo que la palabra es fundamental. Si nosotros acá decimos vamos a salir a buscar en cada sector, hay que hacerlo. Tenemos la capacidad, digamos, de destruir el tema digital que muchas veces nos llena, como se decía aquí esta mañana, pero todos aquí tuvimos una convocatoria digital grandísima y estamos acá sentados mirándonos cerca, hablando, y esa es la única forma, y la única forma es volver a recuperar el valor de la palabra. Si vamos a decir vamos a hacer una cosa, al menos intentémoslo, hagámoslo, puede que no salga, pero hagámoslo. Gracias, Fabián. Creo Laura. que yo apostaría que el primer paso de ese acuerdo pasa por el sector energético. Y ese creo que es clave, no solo en la reactivación económica, sino en la competitividad y la productividad del país. Y es apostarle en dos líneas. Hoy la situación urgente del sector energético, pero lo urgente no nos puede quitar lo importante. Y es también cómo le apostamos a la transición energética. ¿Cómo vamos esos pasos a apostarle a nuevas inversiones verdes? ¿Cómo atraemos más granjas solares? ¿Cómo cada uno de nuestros edificios y por qué no, un claustro como este pueda tener energía ya por panel solar? Porque hoy los que estuvimos en el calor de Villa de Leyva decíamos, es que la realidad del cambio climático es una realidad. Eso no es un invento ni es algo que realmente surgió ayer. Entonces yo creo que el primer paso, y créanme que no es un paso que vamos a iniciar, y yo creo que aquí tengo varios testigos de eso, y es que son varias reuniones que no son fáciles, que han sido difíciles, pero yo desde mi posición le sigo apostando al Acuerdo Nacional del Sector Energético porque creo que es la posición correcta, porque creo que es la mayor apuesta para el país y porque creo que realmente si nosotros damos una apuesta en transición energética, Colombia puede ser una gran apuesta no solo en energías renovables, sino, ¿por qué no?, en hidrógeno verde o en otras apuestas de transición energética para el país. Y déjenme yo ahí sobre el tema de energía, quiero plantear unas cosas porque me parece muy bueno el ejemplo. La semana pasada fue la Semana del Clima en Nueva York y se habló mucho del tema de transición justa, con la palabra justa. Y yo quiero enfatizar, porque el tema justo quiere decir es que no afecte a las personas. Y uno de los temas que se hablaba en el tema de transición, que en Colombia no se está hablando, es, por ejemplo, para poder tener energías alternativas renovables necesitamos que nuestra red de transmisión se actualice. Eso necesita inversión, eso necesita traer capital de afuera. ¿Dónde se está dando esa conversación? Eso debería ser un tema de acuerdo y de confianza. Necesitamos renovar, y entre otras cosas, Laura, es muy importante ISA en este tema, es fundamental. El gobierno corporativo de ISA no se puede afectar, porque si no, no vamos a tener energía, porque la transmisión no va a funcionar. Entonces, tener esa institucionalidad que también son esas empresas mixtas que nos ayudan en el proceso en que participa el sector privado y el sector público, ahí esa confianza tiene que florecer para poder lograr la transición en el tema de energía. Y los diálogos tienen que ser técnicos. Voy a decir algo, la discusión política es muy importante y hay que darla, y es fundamental en una democracia. Pero a veces hay que alejarse un poco de esa discusión política para poder tener los temas concretos y separarlos de esa discusión política para poder lograr los objetivos. Porque si seguimos contaminando la discusión de lo que tenemos que hacer en el tema, por ejemplo, de transición y de no quedarnos sin energía, es que ya ni siquiera estamos hablando de transición, es que nos vamos a quedar sin energía. ¿Qué estamos haciendo? Hay que descontaminarlo de la discusión política porque si no nos vamos a enredar. Ana creo que también que había planteado el asunto de la energía desde el comienzo puede complementarnos ahora. Pues como ya todo el mundo habló bastante de energía, solamente quiero poner un elemento que es el elemento que de nuevo no siempre nos pone de acuerdo. No vamos a tener energías limpias sin el apoyo
de las que son un poquito sucias, pero son menos sucias que las más sucias. Y por lo tanto, necesitamos gas. En buena hora, que hayamos tenido un nuevo descubrimiento, nos emociona a todos, pero para que esto, claro, para que esto sea realidad, ese es otro proyecto que vamos Pero a tener que yo tener creo con que listas. ahí, ya que pusiste el tema de gas, un gran ejemplo de acuerdo nacional fue ayer Ecopetrol, Cenit y Promigas, hablando de abastecimiento de gas. Yo creo que esas discusiones y esas apuestas no se deben parar. Y eso hace parte de trabajar juntos, sector privado y sector público, por una coyuntura que es la de gas, que no es una realidad de este gobierno, no es una realidad que es que hace 2 años se acabó el gas. No, es una realidad que viene desde hace mucho y que lastimosamente nos tocó a este gobierno y tenemos que hacer ajustes normativos, pero ahí es donde yo invito al Congreso también es que estamos hablando desde proyectos de ley y desde ajustes de normas para más incentivos en energías renovables, para que seamos, por ejemplo, como en Alemania, donde realmente hay un incentivo para poner un panel solar en una casa, de que la gente empiece a hacer autogeneración. Estoy de acuerdo con el tema de transmisión, pero yo no le puedo pedir a una persona que se va a pasar a un panel solar cobrarle transmisión, y eso pasa también por los ajustes normativos. Entonces, estoy de acuerdo, hay unas realidades, pero también yo creo que hay que resaltar lo bueno, porque eso también nos hace confiar en nosotros. No podemos simplemente quedarnos en que todo es un desastre y tenemos es que mirar también las cosas y resaltar las cosas positivas, porque si no realmente vamos a salir todos a deprimirnos y ninguno va a salir aquí a trabajar por lo que realmente nos toca hacer. Y hay que bajarle la discusión política e irnos al trabajo mano a mano, a la microgerencia, a hablar unos con otros, a ver cómo solucionamos el problema. Precisamente en esa dirección creo que la microgerencia que nos queda en gas es larga, porque de aquí a que podamos estar realmente con el proyecto en firme, tenemos la gran oportunidad de que no se nos generen esos rezagos que, como Laura muy bien dice, no se acaban de generar. Se generan en una estructura de desconfianza que nos mata. Cuando hacemos la lista de las trabas de los proyectos, las trabas de los proyectos son la desconfianza del funcionario público, porque si autorizo aquí de pronto me abren una investigación, si pongo mi firma, yo prefiero no firmar. Y hay unos rezagos que son para que pase de un lado a otro de una carretera y tenemos rezagos de 9 meses. Entonces, ese problema estructural en algún momento vamos a tener que irlo solucionando y en efecto, creo que en los debates profundos que se tienen que dar en el Congreso muchas veces nos quedamos en cosas que suenan un poco más elevadas, pero por ejemplo las formas en que hacemos los procesos y protegemos a esos funcionarios para que por favor decidan o para que pasemos a silencios administrativos positivos, que suena un tema súper aburrido, pero sería fundamental para destrabar toda esta serie de proyectos que tenemos amarrados. El segundo tema es infraestructura. Ahí vamos avanzando, pero ese es un tema en el que no podemos soltar porque tampoco vamos avanzando en la velocidad que quisiéramos y tanto en vías terciarias como en las grandes vías, nosotros siempre tenemos una deuda en infraestructura y ambos puntos son centrales en temas de competitividad, en la capacidad que nosotros tenemos precisamente de que las personas más pobres tengan la capacidad de por lo menos luchar para salir de la pobreza. Hay un último tema que quiero mencionar, porque está en la esfera de lo político. Y a mí, mal haría yo si no lo traigo aquí, a pesar de que no es un proyecto. Yo sí creo que en las normas del mercado laboral tenemos que revisitar la discusión, precisamente por las millones de personas que tenemos totalmente excluidas de esta discusión. Porque en ese qué parece que no nos pusiéramos de acuerdo. Yo no conozco una persona que se haya sentado en estas discusiones que no esté pensado en que tenemos demasiadas personas excluidas, desempleadas e informales. No hemos logrado ponernos de acuerdo en el cómo y ahí creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo porque esto no tiene que ver con una discusión entre gobierno, sector privado, Congreso. Esto tiene que ver con una gran cantidad de gente a la que no le estamos dando ni la más mínima oportunidad para salir de la pobreza. Muy bien, Ana Fernanda. Vamos a llegar ya casi al momento más importante de cada panel, que es escucharlos a ustedes, pero antes quiero plantear una pregunta recordando el título por el cual nos sentamos acá, que es ese acuerdo del que ya hemos hablado sobre infraestructura, hacerlo con velocidad, sobre energía, es un acuerdo para crecer más, como lo titulamos. Recuerdo que en algún momento incluso de este gobierno hablamos de la posibilidad de crecimiento, eso
una discusión superada ampliamente, pero quiero plantear ahora ustedes cómo piensan que debe ser ese crecimiento, un crecimiento un poco justo también para poner el adjetivo que Juan Carlos nos trajo de la sesión internacional. ¿Cómo y de cuánto y a qué velocidad puede ser ese crecimiento que necesita Colombia? Perdón. No, solo muy rápido. Miren, Colombia creciendo al 1, ni al 2, ni al 3, vamos a poder superar las brechas que tenemos y esas diferencias tan grandes. Colombia tiene que crecer al 5 o al 6 y claramente nuestro crecimiento potencial hoy está en el 3 o inclusive por debajo. Por lo tanto, todo lo que hagamos en aumentar ese crecimiento potencial, y hoy puede que este año crezcamos al 1,8, al 2, que nos pone contentos, pero eso claramente no es suficiente. Por lo tanto, lo que estamos haciendo se nos está quedando muy corto y lo que tenemos que aumentar es esa capacidad de crecimiento potencial para poder cambiar las grandes diferencias que hay en este país. Ana. Ya dijo. Creo que a mí me alegra porque les voy a decir una cosa. Hace 3 años usted no hubieran oído la expresión crecimiento potencial en este panel. Hubieran oído la expresión crecimiento, crecimiento, crecimiento y todos los aplausos que le dimos al 6% y todas las cosas que nos parecieron fantásticas que pasaron en 2022, pero ese no era el potencial. Y la consecuencia fue la desaceleración posterior. El potencial se construye con inversión. El potencial no se constituye como chispitas mariposas, para los que en esta sala aún recordemos que son las chispitas mariposas, con cosas de demanda muy fuertes que luego no nos generan esa capacidad de ser más productivos. El potencial depende crucialmente de las discusiones de la educación y el talento humano en Colombia. Y por eso quizás la mención anterior, porque depende mucho no solamente de esta inversión en capital físico, sino de qué logramos en las personas. Ese crecimiento, en efecto, tiene que elevarse, pero quiero que seamos conscientes que pasamos probablemente de niveles del 5,5% cuando teníamos precios del petróleo muy altos, porque no nos gustaba depender, pero nos generaba muchísima inversión. Y ahora estamos en niveles entre el 2,5 y el 2,7%. No importa cuánto sea el crecimiento observado, ese es nuestro potencial. Para eso se requiere inversión y ahí, desafortunadamente, no bastan los acuerdos que tengamos el gobierno y el sector público. Es que esa inversión extranjera, esos mercados que nos castigan, no les importan los debates que estamos teniendo aquí. La prima de riesgo es cuantitativa, nos está costando excesivamente el capital. Y por lo tanto hay algún nivel de pragmatismo en el que tenemos que decir, tendremos que hacer cosas para que ese costo del capital se reduzca. Y es por eso que las discusiones presupuestales tienen que ir a una cosa, ahí sí, como dice Laura, un poco de proyectos. Tenemos que bajar, un proyecto de este país tenemos que bajar la prima de riesgo. Y para eso vamos a tener que ponernos propósitos comunes de decir, esto quizás no es todo lo que soñábamos, porque los proyectos políticos, pues claro que tienen sueños, más faltaba. Pero de pronto en este momento son demasiado costosos para esa capacidad de inversión que, como dice Juan Carlos, es la que alimenta el crecimiento potencial. Laura. Yo creo que adicional a lo que plantean mis compañeros de panel, yo llevaría esa inversión a la periferia. Y yo creo que hay una realidad que incluso hemos discutido el día de hoy, y es que gran parte de los presupuestos durante muchos años se han concentrado en ciertos territorios. Y eso no quiere decir que haya sido malo. Pero sí ha olvidado o no se han llevado los presupuestos a hoy territorios que lo necesitan. Entonces, uno es hablar de un presupuesto territorial, un presupuesto diferente, por así decirlo, y un presupuesto que me llame más inversión, porque es distinto una inversión en una ciudad capital a una inversión, por ejemplo, en el Putumayo, que lo hablamos ahorita. Y creo que lo hemos discutido o lo he discutido con varios de los que están acá, y es que podamos hablar de inversiones que tengan una rentabilidad financiera, pero que también tengan una rentabilidad social. Y eso es muy importante para el país, porque no podemos seguir viendo los proyectos desde una rentabilidad financiera sin verlos desde una rentabilidad social para las comunidades, desde cómo hacemos más obras por impuestos, desde cómo se enfoca realmente las regalías. De verdad tenemos unas apuestas que van desde ajustes normativos y también de cómo realmente utilizamos los presupuestos y lo volvemos eficientes y eficaces. No es simplemente tener plata por tenerla, sino proyectos listos, no en prefactibilidades, no en estudios, sino necesitamos ya para ejecutar. Y en eso
el sector público tiene una gran responsabilidad, pero también necesitamos la ayuda del sector privado para que nos ayude a ejecutar. Entonces yo creo que sí, es crecer todos juntos, construir ese crecimiento, pero ayudar a que ese crecimiento sea también desde la periferia y no desde el gobierno central, por así decirlo. ¿Y Fabián? Bueno, yo acá me referiría más un poco a los habilitadores del crecimiento, como lo mencionaba Ana, que nos genera a nosotros ese potencial. Y desde el sector nuestro trabajamos en conectar al país. Un crecimiento del 10% de conectividad del país implica un impacto de crecimiento en el Producto Interno Bruto del 1.6%. Luego hay que trabajar e identificar esos habilitadores para que el país crezca. Nosotros en un proyecto de fibra en todo el país, de llegar en 90 ciudades, donde la gente de Villa de Leyva se conecta igual que la gente de Bogotá a la misma velocidad porque tienen fibra óptica. Entonces yo creo que hay que trabajar en esos habilitadores de manera importante y entender la brecha de ciudad y territorio, pues lo rural. En el país hay cerca de 4.2 millones de hogares desconectados en las ciudades y en lo rural hay 2.4. No necesariamente tenemos que llegar con la misma tecnología y la misma solución, pero hay que conectarlos, de alguna forma hay que conectarlos. Entonces, también es importante entender que todos los habilitadores de ese crecimiento, pues hay que saber cómo se llevan a las realidades del territorio. Gracias a todos, gracias Fabián, Ana Fernanda, Laura, Juan Carlos.